Bienvenidas a este en vivo de Mujer para la Gloria de Dios. Hoy estamos teniendo el cierre de esta serie, La codicia que se esconde en el corazón. En el corazón engañoso. En el corazón engañoso, sí. Mayra, qué bueno poder estar aquí en este espacio. Encantada y linda estar aquí contigo. Así es, y damos la bienvenida a todas las que nos acompañan. Ya hemos visto caras conocidas, sabemos que nos están acompañando de diferentes lugares de Latinoamérica y que sobrecogedores para nosotras recibir su apoyo, saber que están pendientes, sobre todo que hoy estamos grabando en un horario nuevo fuera del que hemos usado regularmente. Y sin Katy, que sabemos que la vamos a excusar porque está de viaje. Así es, está acompañando. Ministerial con el pastor Miguel. Así es. Pero nada, sin mayores preámbulos, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a estar recibiendo sus preguntas, comentarios sobre esta serie que a nosotras nos ha sorprendido en gran manera. Muchísimo. Al revisar este material, ¿cierto? Muchísimo, porque realmente nunca había visto la codicia desde la perspectiva que nosotros pudimos verla a través de los programas que grabamos, ¿verdad? Y que estuviera tan presente en nuestro corazón. Exactamente, que somos tan culpables de ese pecado de la codicia. Y nada, recuerden que si quieren compartirnos sus preguntas, pueden abrir sus cámaras. Nosotros estamos aquí con un equipo tras cámara que nos está filtrando todas las personas para darle paso, para poder interactuar con ustedes, ver sus caras y recibir sus preguntas o comentarios relativos a este tema de la codicia que se oculta en el corazón. Si alguna ya de ustedes está lista, pues en breve le estaremos dando paso. Quiero darle paso a Ana Liliana Mendieta, que nos está levantando la mano. Hola, Ana Liliana Mendieta. Hola, Ana. ¿De dónde nos contactas, Ana? De la Ciudad de México. Pero claro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermana? Bien, gracias a Dios. Bueno, un poco mal de laringitis, pero bueno, ahí voy. Pues un poco la pregunta que quiero hacerles es, de alguna manera, ustedes ya lo tocaron en la introducción, que es justamente que la codicia es la entrada para cometer otros pecados peores todavía. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús nos advierte acerca de almacenar riquezas, ¿no?, terrenales? Si es pecado tener riquezas, y cómo podemos detectar en un momento dado si estamos rebasando esta línea de una aspiración de la codicia. Sí. La pregunta es si es pecado tener riquezas, Aileen. Y yo quisiera comenzar diciendo que nuestro corazón es idólatra. Y cuando nosotros nos enfocamos en almacenar, en obtener riquezas, y ese es nuestro norte, pues como cristianos, definitivamente cuando estamos ahí, estamos desplazando a Dios de su primer lugar. Porque como cristiana, mi mayor anhelo, mi mayor búsqueda, lo que me debe desgastar y consumir mi vida es conocer más de Cristo, es servirle a Él, es honrarlo a Él en todo. Entonces yo creo que la pregunta que me puede llevar a determinar si estoy desviándome del camino es si ese anhelo y ese deseo por cosas materiales, por una profesión, inclusive por un esposo, por un hijo, si está desplazando a Dios, pues entonces esa es una señal de alerta de que mi corazón se está desviando de lo que Dios quiere para mí como su hija. Y es algo que debemos de estar continuamente reflexionando, porque como ya mencionamos en este y en muchas otras ocasiones, nuestro corazón no es para nada confiable. Por eso Dios nos advierte. Y el éxito de la vida no depende de cuántas posesiones o bienes nosotros tengamos. Eso lo podemos ver en Lucas 12, versículos 15 al 21. Entonces, el cúmulo de riqueza nos puede hacer necios y llevar a menospreciar el plan redentor de Dios. Sí. Ese es el peligro que hay. Y también, como nos dice Pablo, que podamos contentarnos cuando no tenemos y cuando tenemos. Amén. Porque cuando no tenemos es Dios que no nos ha dado, pero cuando tenemos también es Él que nos ha dado. Lo que tenemos es que tener presente es que si esos anhelos que hay en mi corazón, sean materiales o de otra índole, si me están
alejando de Dios o me están acercando a Dios? Porque no tiene nada de malo uno querer progresar en la vida, estudiar, tener una casa, o tener un seguro médico, o lo que sea. No es en sí mismo, ninguna de estas cosas son pecaminosas, el querer tenerlas. Lo que llega así a ser pecaminoso es cuando nuestro anhelo por alguna de estas cosas desplaza a Dios, compromete mi lealtad a Dios para obtenerlas. Eso es lo que debemos de cuestionarnos. Gracias por tu pregunta y por siempre contactarnos desde México. Un abrazo, querida hermana. Tenemos aquí a Gladys Ramírez, que también nos está contactando. Gracias, Gladys. Hola, Gladys, bienvenida. ¿Cómo estás? Eres una cara conocida también. Muy conocida. Hola, hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor. Bien, me alegro, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes una vez más de la sabiduría que el Señor les ha dado, ¿verdad? Y a propósito de este tema, ustedes hablaban al inicio acerca de lo que es la saciedad del corazón, ¿verdad? Y basado en ese comentario que estaban haciendo, mi pregunta es, ¿alguna vez el corazón humano puede experimentar saciedad en sí mismo? Bueno. Ahí le doy chance. Sí, jamás. Porque la naturaleza humana es insaciable, como dice Proverbios 27, versículo 20, Gladys. Sí, definitivamente. No. Fuera de Dios, nunca vamos a encontrar saciedad. Exactamente. Y ahora, como tú dijiste, el corazón es una fábrica... una fábrica perpetua de ídolos. Perpetua, eso es para siempre. Vamos a estar creando ídolos en nuestros corazones. Y por eso tenemos que estar muy arraigados a la palabra de Dios, que nos advierte del peligro que es. Sí, y al escuchar la pregunta, Gladys, pienso en hermanos que conozco con situaciones de vida con muchas precariedades. Sin embargo, tienen un gozo y un amor y un deleite en Cristo que me lleva a ver cómo hay hermanos que han logrado encontrar la suficiencia de sus vidas en Jesús de tal forma que aun cuando sus precariedades son inmensas, pues nada de eso le quita el gozo, porque toda su esperanza está puesta en Cristo. Entonces, humanamente es imposible que nuestro corazón encuentre saciedad. Ahora bien, en Cristo nuestro corazón puede ser completamente saciado y hasta gozarse en medio de la precariedad. Cristo, sí. Porque contrario a eso, hay personas que tienen de todo, muchísimo. Y tú lo ves que no tienen contentamiento. No. Y se viven quejando y amargados. Entonces, se trata de estar arraigado a la palabra de Dios y enfocado en Cristo. Sí. Sobre todo en tiempos de bonanza, en todo momento, cultivando una relación de intimidad con el Señor. Amén. Y renovando nuestros pensamientos de forma tal que lo que prevalezca sea su verdad y no la mentira que promueve el mundo y que a mi corazón le gusta. Porque yo confieso aquí, por ejemplo, de que si yo me descuido y bajo la guardia, mi corazón siempre va a encontrar algo que va a codiciar que no tengo. Así es. Eso es una realidad, yo creo que para todo ser humano. O sea, si bajo la guardia, siempre va mi corazón pecador va a encontrar algo que no tiene y que va a codiciar. Así es. Por eso una y otra vez debo de someter mis pensamientos a su palabra, a su verdad. Y algo que también es sumamente útil es cultivar una práctica de gratitud, de contar sus bendiciones, de las formas tan múltiples en que el Señor nos ha bendecido. Amén. Cuando soy tan indigna realmente. Amén. Así es, Aileen, definitivamente. Gracias, Gladys, por tu pregunta. ¿Desde dónde es que nos contacta? Que no le llega. De Nicaragua. De Nicaragua, sí. ¿Verdad? Que Gladys y hemos compartido con ella, con su iglesia. Yo hablo con ella mucho también por WhatsApp. Gracias, Gladys. Cualquier otra que quiera hacer alguna pregunta puede abrir sus cámaras, si no también pueden levantar la mano y vamos a recibir sus preguntas aunque no podamos interactuar. Aunque claro, la intención de este en vivo es que podamos ver sus caras y interactuar con ustedes. Y conocerlas, sí. Tenemos otra hermana que se ha conectado, Miriam Martínez. Hola Miriam, bienvenida. Hola Miriam, ¿desde dónde nos contactas? Hola. De México. He seguido sus programas continuamente. No me había podido conectar con frecuencia a los en vivo, pero me da mucho gusto saludarlas. Encantada, encantada.
Dios les bendiga. Estoy muy contenta y quiero decirles así rapidísimo que ya estamos listas para ir a la conferencia. Wow. Entonces, esperamos poder verlas allá. Excelente decisión. Sí, les Aquí las dijimos al inicio de año esperamos. íbamos a ir ahorrando y lo hemos hecho y ya está todo listo para poder irnos vuelos y todo. Gloria a Wow, Dios, qué gloria a Dios. bueno, gracias. Sí, gracias a Dios. Mi pregunta es muy rápida. En los episodios pasados hay algunas cosas que podemos ver como, digamos, detectarlas más rápidamente porque hemos llevado como instrucciones a lo largo de nuestra vida cristiana, como lo que comentaban del dinero, ¿no? Que podemos decir a quién servimos, al dinero o a Dios. Tal vez eso no es tan difícil de identificar, ¿verdad? Pero hay cosas como el último, donde habla acerca de los hijos, de las relaciones, de la familia, y a veces esos temas, sí nos podemos tal vez confundir o dejar engañar, ¿verdad? Entonces yo les preguntaría en esta tarde, ¿cuál podemos decir que sería un antídoto para no tener un corazón codicioso? Con respecto a las relaciones familiares. Uh-huh. En general, pues, pero sí las relaciones Tú hablaste, familiares sí, no cuesta. un agradecimiento, o sea, ser agradecido es un antídoto Sí. para para ese corazón descontento, ¿verdad? Entonces, Y yo creo, Mayra, que siendo testigo de la relación que tiene con sus hijos, con sus nietos, yo creo que tiene como un ejemplo de vida que puede hablar sobre cómo, hasta dónde llegar, las libertades que hay que dar. exacto, los límites Los límites que hay que tener con los hijos y los nietos. Uh-huh. Exacto, porque cada uno estamos en etapas diferentes de vida, ¿verdad? Ya yo he pasado por la de me casé, tuve bebé, o sea, preadolescente, adolescente, jóvenes adultos, hasta que se casaron y ahora son ya padres de familia. Y a mí lo que me corresponde es ser abuela. Entonces, Aileen me está diciendo eso porque yo amo ser abuela. Uh-huh. O sea, ese rol, cada rol que me ha tocado vivir, yo lo he vivido plenamente. O sea, eso puedo dar testimonio de eso, realmente. Pero yo tengo que respetar, en este caso, los lineamientos que mis hijos tienen con sus hijos. Uh-huh. Porque se supone que mi esposo y yo dejamos un legado a nuestros hijos para que ellos puedan repetir, o sea, y mejorar aún, ¿verdad? La crianza. Tener su independencia. Su propia identidad, su propia cultura familiar, o sea, entonces yo estoy de abuela presente, así como fue una mamá presente, abuela presente, para colaborar, ayudar, pero respetando los límites y fortaleciendo lo que ellos están sembrando en sus hijos. Uh-huh. Porque gracias a Dios son cristianos mis hijos. Uh-huh. Pudiera haber un caso donde uno de los hijos no es cristiano, pues ahí ya tendría que manejarse de una manera diferente, pero respetar la cultura familiar que mis hijos han adoptado con sus hijos. Y yo creo también que algo que yo he podido ver en la relación con sus hijos y he visto con otras hermanas que lo han modelado bien es el punto de que, como bien nos dice la palabra, los hijos son como flechas en mano del arquero. Amén. Las flechas o sea, yo he visto pedacitos de películas de donde los indígenas hacen sus flechas y le dedican mucho tiempo y le ponen plumas y hasta las pintan y de todo. Pero luego la flecha la sueltan y caiga donde caiga, va libre. Nuestros hijos no nos pertenecen, pertenecen al Señor. Entonces, amén, si bien estamos llamadas a invertirnos en ellos, pero recordando en todo momento que ellos van a dejar nuestra casa. Ellos son personas independientes, no son seres para nosotras como madres proyectarnos y hacer todas las cosas que en su momento no pudimos hacer. Estamos ahí para ellos, debemos de apoyarlos, amarlos, apuntarle a Cristo en toda oportunidad, pero sabiendo de que no son nuestra pertenencia. Entonces, cuando nosotros tratamos a nuestros hijos como pertenencia,
ahí caemos en pecado. En pecado y en codiciar a nivel familiar, a nivel maternal, cosas que no están alineadas con Amén. el rol que Dios nos ha dado a nosotras como madres cristianas. Igual con nuestros esposos, o sea, si bien con nuestros esposos estamos llamados a ser una sola carne y a promover todo tipo de actividades que pueda fomentar nuestra relación matrimonial, pero nuestro esposo tiene una identidad, tiene un trabajo, puede tener amigos cristianos que pueda compartir, tener un deporte, un hobby y tener ese espacio. Y eso no significa que porque yo no haga ese deporte, él me está desplazando o que yo no pueda salir con amigas, compartir con mi familia, tener un espacio. No significa que porque somos una sola carne, todas las actividades tienen que ser todas juntas, fusionadas. Queremos promover la unidad, pero también sabiendo de que mi corazón, la mayor relación, la única relación que podemos desarrollar que sea codependiente es de Jesucristo. Solamente. Ni siquiera de nuestros esposos, porque cuando estamos queriendo desarrollar una relación de codependencia con nuestro esposo, cuidado, porque estamos desplazando a Dios de su lugar. Amén. Entonces yo creo que eso es lo que en todo momento tenemos que evaluar. Si mi esposo, si mis hijos, si mi hermano, si mi tío o cualquier persona a nuestro alrededor está tomando un lugar que desplaza a Dios de su primer lugar en mi corazón, ojo, porque entonces estamos codiciando algo que no está alineado con el orden que Dios ha establecido. Y algo que yo quiero añadir, yo he crecido con mis hijos y estoy creciendo con mis nietos. O sea, porque tenemos mucho que aprender. Sí. O sea, no terminamos de aprender. Yo aprendo con mis hijos. Nosotros conversamos y yo digo, wow, la perspectiva de ellos, porque es otra generación. Y con los nietos también aprendo. Entonces, como que eso es como una dinámica que se hace. Y eso te mantiene a ti como contento, agradecido, realmente. Uh-huh. Y promoviendo en nosotras un espíritu manso, humilde, enseñable, como nos dice la palabra. Amén, así es. Como debemos de tenerlo. No tenemos todas las respuestas. No. El proceso de maternidad nos enseña mucho, estoy de acuerdo. Amén. Muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Excelente pregunta. Y qué esperamos. bueno, qué bueno que ya estén tan alistadas. De hecho, Mayra, quiero que nos recuerdes cuándo es la fecha, 14, cuál es el nombre y cuál es la invitada. 14 y 15 de noviembre de este año. O sea que pueden entrar en la página conferenciaser.org. Ahí está toda la información necesaria para que ustedes puedan, van a estar los hoteles, todo lo que necesitan, las plenarias, los talleres, creo que sí que también, porque vamos a tener talleres, o sea, todo va a estar ahí para que ustedes tengan esa disponibilidad. Muchas gracias por la hermana recordarnos este anuncio que tenemos que hacer. Estamos ya a ley de meses. Esperamos que muchas se puedan animar y puedan venir y puedan interactuar, venir y compartir con nosotras. Es un espacio para ser ministradas de muchas formas, no solamente con enseñanza buena, bíblica, pero también a través de conocernos, interactuar con hermanas de otras nacionalidades, como ya lo hemos hecho y ha sido muy bueno. De mucha bendición. Tenemos aquí ahora a Sarita Oliden, es la hermana que nos está contactando ahora. Queremos darte paso, Sarita. Gracias por contactarnos. ¿Desde dónde nos contactas? Bienvenida, Sarita. No se escucha. Ya sí. ¿Qué tal? Un gusto. Primera vez que me conecto, pero siempre las he seguido por redes y tenía mucha curiosidad de poder participar, conocerlas, así de manera directa. Nada, tengo una pregunta. Perdón, Sarita, ¿desde dónde nos contactas? ¿De dónde? Disculpa. Sí, soy de Virginia, radico en Virginia. Ok, ya, vives en Virginia, ok. ¿Y originalmente de dónde? ¿Naciste ahí? No, soy peruana. Ah, ok. De hermana peruana radicada en Virginia. Bienvenida. Muchas gracias por contactarnos. Gracias. El tema me parece muy interesante de ver cómo nuestro corazón se desvía, ¿no? de esa búsqueda de poner al Señor en primer lugar. Estaba pensando cuando, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Las jóvenes, sobre todo en jóvenes, ¿no? Cuando entran en relaciones amorosas o están en pareja, ¿cómo poder identificar cuando la codicia comienza a tomar presencia en estas relaciones, de tal manera que se comienza a ver a Dios pequeño y el hombre más grande, en el sentido de que
la joven comienza de repente a necesitar la aprobación, de una manera muy incesante, la aprobación del otro, el amor, el afecto, la presencia, de repente el pertenecer a determinada, a esta relación o al grupo de esta persona, ¿no? El no poder poner límites. ¿Cómo podríamos ayudar a este grupo? Me interesa mucho, ¿no? Las jóvenes, de poder llevarles esa doctrina sana de ver las raíces, ¿no? Y cómo se relaciona la falta de codicia con una identidad debilitada, ¿no? Una identidad donde no está muy afirmada en Dios y es mucho más vulnerable a que pueda ver al Señor pequeño y a ver al hombre mucho más grande. Eso es muy frecuente y lo vemos mucho en los salones de consejería, que la identidad no está en Cristo. Uh-huh. Y entonces, si no está en Cristo fuerte, como tú dices, empiezan a desviar la identidad en un enamorado, en cualquier otra cosa, pero casi siempre en las relaciones amorosas pasa eso. Entonces crean una codependencia con esa persona, que si esa persona no la apruebas, o sea, no buscan la aprobación de Dios, sino la de el hombre, ¿verdad? Sí. El que tiene cerca. Y eso es muy propio de nuestros días, porque cada vez más vivimos en hogares desintegrados, en donde hay mucha ausencia de figuras paternas. Entonces los hijos se crían sin tener esa aprobación y esa afirmación de parte de una figura paterna, y creo que es muy, muy beneficioso para hermanas que están en esa situación, discipularlas apuntándole al Padre, a Dios como nuestro Dios Padre, el que siempre les ama, el que nunca les va a abandonar, el que siempre es fiel, y restaurar y sanar esas heridas que puedan haber en sus corazones, dada la ausencia de su figura paternal a nivel terrenal, porque solamente Dios puede sanar ese corazón, y a partir de ese principio entonces podemos trabajar todo el resto. Es muy bueno poder discipular a esas hermanas que están en ese estado, en esa situación, que somos muchas realmente. Exactamente, que conozcan más a Cristo. Amén. Que conozcan más a Dios. El amor del Padre. Para que puedan afianzarse en Él. Yo recomiendo mucho el libro Porque Él me ama, de Liz Fitzpatrick. Sí. Que es muy bueno para las mujeres, muchachas, o sea, jóvenes adultas, que están luchando con esa crisis de identidad. Me ha dado muy buenos resultados, o sea que los recomiendo. Gracias, muy buena tu pregunta. Tenemos aquí una hermana que nos escribe, Luz del Alba, de aquí de la IBI, de medio nuestro. Sí. La voy a leer, Mayra, para que escuches. Favor aclarar un poco sobre cuando la codicia es buena, porque hasta donde tenía entendido siempre era mala. Anhelar y codiciar podrían definirse como lo mismo. Fue lo que pude entender durante los últimos episodios de esta serie. Anhelar y codiciar. Ajá, que hay una... O sea... No, porque tú puedes anhelar algo lícito. O exacto. sea, el anhelo es normal. Sí. Y yo, por ejemplo, yo puedo anhelar... Como comenzamos este en vivo, fue definiendo lo que era la codicia, y la codicia es un deseo desmedido e intenso, insaciable por riquezas, posesiones, relaciones, cosas que todas desplazan a Dios. Entonces, eso es codicia, todo lo que nos... Y tú lo quieres a expensas de lo que sea, aunque conlleve un pecado. Cuando yo deseo aprender más de Dios, quiero conocer más de su carácter, aprender más de su palabra, es un anhelo genuino y que realmente no sale naturalmente de mi corazón, es obrar del Espíritu Santo que pone ese querer en nosotras, de conocer más de Dios, de leer su palabra, de someterme a Él, de renovar mi mente. Eso es solamente Dios. Entonces eso es bueno, y cuando yo pudiera definir cuando el anhelo o la codicia, de lo que quieren llamar así, que no corresponde, pero bueno, cuando yo estoy detrás de algo que me va a acercar a Dios,
Pues definitivamente es algo bueno, es algo que Dios quiere que se dé en mi vida, ya sea el servirle, ya sea el estudiar más, el prepararme mejor, orar más, ayunar, todas las disciplinas que me lleven a acercarme más a Dios, pues son anhelos genuinos, buenos. Claro, pero también, Aileen, puede ser que tú anheles ir de viaje. Sí. Y eso no es pecaminoso. No. Realmente, si tú haces la cosa en el orden de Dios, ¿verdad? Exacto. O sea, como mencionamos ahorita. Como exacto. estábamos mencionando ahorita, exacto, que tú puedes viajar, tú puedes anhelar conocer Europa, por ejemplo. Entonces tú ahorras, pero lícitamente. O sea, no es que tú vas a dejar de pagar deuda, un préstamo para tú viajar. Sí. Entonces ahí sí se convierte en una codicia, pero realmente los anhelos de nuestro corazón, inclusive, son oraciones para Dios, porque Él conoce nuestros corazones. Y en el caso mío, Dios me ha dado más de lo que yo me merezco. Ajá. O sea, realmente. Por ejemplo, que tener una casa propia. Exactamente. Y ahorrar o tener un carro, sí. Yo siempre desde que me casé quería tener un techo propio. Entonces uno ahorra, se prepara. Pero de una manera que honre al Señor. Que los medios que yo utilice para alcanzar ese anhelo de mi corazón vayan alineados. con lo que Dios me ha enseñado, con la ley de Dios. Con la ley de Dios, lo que es bíblico realmente. Amén. Tenemos una pregunta de Wenny que nos está contactando. Hola, Wenny. Bienvenida. Nuestra Wenny, mírala ahí. ¿Desde dónde nos contactas, Wenny? Preséntate, por favor, que no todos por si acaso no te conocen. Por si acaso. Yo soy de aquí de la IBI y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo pudiera aconsejar o para mí misma en este mundo de redes sociales y demás, donde somos bombardeadas todos los días con ofertas, con muchísimas cosas a las que yo pudiera consumir? Y cómo yo darme cuenta cuando ya ese consumismo me ha captado y se pudiera convertir en codiciar todo lo que yo estoy viendo en las redes sociales o lo que tal persona, inclusive páginas cristianas, están usando y yo quisiera tenerlas. ¿Cómo yo poder ser sabia primeramente y darme cuenta como cuando estoy cayendo en ser codiciosa de todas esas cosas que son buenas en sí mismas probablemente, pero que ya no estoy siendo sabia en cuanto a consumir, comprar y acumular y quererlas tener? Yo, cuando estábamos ahorita hablando, yo estaba pensando en eso, que estamos en una sociedad de consumismo, sí, bombardeada por todos lados con las redes sociales, o sea, todo lo que se ofrece. Entonces, nosotras las mujeres somos emocionales, claro, lo sabemos, ¿verdad? Y nos gustan las cosas, a algunas les gustan la ropa, a otras les gustan las, ¿cómo es? La bisutería, los accesorios y eso, pero yo tengo como norma, lo necesito, sí. O sea, esa pregunta, sí. Porque yo quisiera, o sea, otra, pero yo lo necesito. ¿Usted ha visto los podcasts de El amor y el dinero? ¿Cómo exactamente. Es? De Pastor Héctor. De Pastor Héctor, exactamente, por ahí va la cosa. Lo necesito, no lo necesito, entonces me gusta, pero no lo necesito, ¿para qué lo voy a comprar? Porque entonces acumulamos, y eso es codicia, acumular cosas que tú no necesitas por un placer de que tú la quieres. O sea, sí. Eso no. Y yo misma he puesto en práctica abstinencia. Yo creo que es bueno que uno se abstenga de consumir hasta páginas cristianas si me están llevando si están despertando en mí deseos y pasiones que me están desenfocando. Algo que hemos repetido mucho a lo largo de Mujer para la Gloria de Dios y que lo hemos aprendido del mismo Pastor Miguel, es que necesitamos tener una actitud autorreflexiva, no podemos confiarnos en nuestro corazón. Claro. Y estas cosas que parecen sutiles, que nos gustan, que nos atraen, que nos envuelven, que todo el mundo está en eso. No necesariamente porque todo el mundo esté en eso, porque lo tengo a la distancia de un dedo, me convienen. O sea, todo me es lícito, como dice Pablo, pero no todo me conviene. Entonces, es muy buena, sí. Wenny, tu observación. Porque y la moda cambia constantemente, sí. Pero es porque eso es un comercio.
Sí, Eso es sí. para seguir. No, y nos va a enganchar y a nuestro corazón le gusta. O sea, Nos ¿a engancha. quién no le gusta tenerse un vestido nuevo? ¿A quién no le gusta? Claro. O sea, ¿cómo no sé? O sea, las palpitaciones, cuando yo pido algo de, no voy a decir, a partir a una de esas compañías de paquetería que te traen a tu Ajá, casa, no diga nombre. uno se pone nervioso cuando te llegan locos porque llega, o sea, Un paquete. sí, y no tiene nada de malo que uno bebe con cordura, respondiendo y esa necesidad, si lo necesito, si es un deseo, con frecuencia, dentro de mis posibilidades. Es un peligro, Aileen, porque yo he escuchado amigas que cuando están tristes, Compren. entran en las redes para comprar en uno de esos y ya di que se le quita la tristeza. Explícame. Sí, sí. O sea, Bueno, el mundo relaja mucho con respecto a eso, pero es verdad. Es eso, verdad. Sí. Sí. Pero nada, nosotros, el consuelo de nuestro corazón y lo que nos debe de llevar a mayor contentamiento a nosotros es la palabra de Dios y postrarnos a sus pies. Y esas cosas que están ahí y que no tienen nada de malo en sí mismas, pues dosificarlas, dependiendo de cómo nuestro corazón responda a esos estímulos, de forma tal que no me distraigan, ni me desenfoquen, ni me lleven a comprometer esos principios y valores por los cuales Cristo quiere que yo viva. amén. Creo que respondimos a tu pregunta, Wenny. Sí. Gracias. Qué Gracias, Wenny, por contactarnos. Tenemos ya aquí a Ivy López que nos está contactando. Gracias, Ivy. ¿Desde dónde nos contactas? Bienvenida, Hola. Ivy. Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Sí, bueno, creo que mi pregunta va concatenada con lo que acaba de preguntar Wenny. Ahora vamos a poner este escenario. Bueno, las contacto desde Nicaragua, ¿verdad? Nicaragua. De la Iglesia Bautista del Calvario. Soy hermana De en Gladys. Cristo de Gladys Ramírez. Sí. Gracias. Sí, ok, entonces Wendy nos preguntaba sobre el consumismo, ¿verdad? Sobre las redes, cómo reaccionar a esto. Ahora yo quiero recordar una de las reflexiones que a mí me tocó mucho de la serie, que dice: la verdadera obediencia a Dios no puede edificarse sobre la expectativa de un beneficio personal. Y nos ponen como ejemplo a Judas, ¿verdad? Sí. Que aunque Judas escuchó su sabiduría, presenció su poder, aún así él se decepcionó porque lo que quería él era un beneficio personal y no seguir a Cristo, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo hacemos nosotras como cristianas cuando esa prosperidad, cuando ese beneficio que se supone que tiene que estar cuando uno está con el Señor, ¿verdad? No es visible, porque la gente espera ver lo material relucir en uno, pero cuando no es así, se escuchan comentarios en las iglesias como: no prospera porque está en pecado, o algo pasa con él, hay algo escondido, no ha rendido algo al Señor. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo Claro. hacemos cuando no hay nada de eso y aún así no podemos ver una prosperidad económica que quizás el Señor no la quiere dar? Así es. No es el momento. Yo, Gracias, sí, hermana. yo realmente confirmo que cuando estamos en medio de la voluntad de Dios, no importa la circunstancia, tenemos paz. Amén. Una paz inexplicable que es la que Sí. sobrepasa todo entendimiento porque estamos en medio de su voluntad. Y Él orquesta situaciones en nuestras vidas para tratar con nuestros corazones para bien. Entonces nos quita cosas y nos pone en situaciones de escasez, pero si estamos seguros, o sea, si estamos seguros que estamos cumpliendo sus mandamientos, estamos en paz con Dios, debemos tener paz, porque eso sabemos que es un proceso que no va a durar para siempre, hasta que Él diga, y caminar sobre sus huellas, seguir con congregándonos, o sea, haciendo nuestros devocionales, orando y esperando en Él y hablar con Él. Muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. O sea, pero como tú dices, empiezan las voces: ay, esa gente le está yendo mal, pero seguro están en pecado. Pero eso son cosas del enemigo, Sí, para no. desviar nuestros corazones. No, y que la misma Biblia no sustenta. De hecho, Exactamente. tenemos el mejor ejemplo, el de Job.
O sea, Dios le quitó Le todo quitó a un todo. hombre que era fiel a él y obediente, pero el Señor quería, o sea, el Señor permitió que Job pasara por un proceso Así es. de santificación y de mayor conocimiento, porque ¿cuál fue la conclusión de Job después de todo? Yo de oídas te conocía, conocí, pero ahora es que yo te conozco. O sea, que es en verdad... Es pecaminoso el hermano que condena a aquel que está en escasez Ajá. porque asume que está en pecado. Dios Sí. soberano sabe cuándo dar, cuándo quitar, porque al final no se trata de llenar todos los deseos de nuestro corazón, sino de moldear nuestro corazón para parecernos más a Cristo. Y hay ocasiones en que la mejor forma de moldear nuestro corazón es en la escasez, pero no necesariamente porque estemos en pecado. Así es. Y la vida de muchos hermanos a nuestro alrededor y la misma palabra, o sea, ¿cuántas historias nos relata la palabra de hombres y mujeres de Dios, de fe y en obediencia, que pasaron por situaciones de dificultad y de escasez, pero era Dios obrando, moldeándolos para que fueran cada vez mejores testigos de Cristo. Exacto, y sensibilizarnos ante las necesidades del otro. Yo venía en el camino pensando precisamente que yo, como que las cosas materiales ya para mí como que tienen un significado o no tienen un significado, qué sé yo, o sea, como que, pero yo me venía pensando, pero yo he perdido casa, carros, posesiones, en las pruebas que he tenido durante toda mi vida. Y yo estoy en paz porque ahora yo soy más sensible a la necesidad de otro. Ahora tengo todo, ¿verdad? Tengo lo necesario porque Dios ha prometido darnos lo necesario. Exacto. Y lo necesario para Dios no necesariamente es lo necesario para mí. Sí. Porque quizás yo quiero vivir en quizá una casa más grande o no sé. Pero yo venía pensando eso, que Dios nos pasa por esas pruebas, pero es porque Él tiene un propósito bueno con nosotros y eso da paz. Amén. Mucha paz. Así es. Él siempre tiene para sus hijos planes de bienestar y no de calamidad, Amén. como nos dice Jeremías 29:11. Y eso es una realidad. Lo que pasa es que nosotros queremos tal vez una villa o un castillo y lo que Dios tiene para nosotros es una choza, porque eso es lo que ahí es que se van a hacer realidad los planes que Dios tiene de bienestar para nosotros. Amén. No en un castillo. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, que nos ayude a moldear nuestra mente y nuestro corazón. Amén. Y a que nuestras manos y nuestra voluntad esté sometida a Él, para que podamos contentarnos, sea lo que sea que Dios nos quite o nos dé. Amén. Gracias, Ivy, por tu pregunta, muy buena. No tenemos de momento a nadie más que sea... Yo quiero aprovechar, Aileen, para hablar un poco de la conferencia de noviembre. Ah, sí, claro. El título es Mujer, reflejo de su imagen. Sí, los días 14 y 15 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana. Y deben de comprar sus boletas en la página conferenciaeser.org y ahí adquieren sus boletas. Y el cupo es limitado, o sea que no lo dejen para último. Así es, el cupo es limitado porque el espacio es limitado. Exactamente, entonces ya se están vendiendo mucho y las invitamos a que compren su boleta y la tengan ahí. Gracias por acompañarnos en este espacio. Miren, Melissa Kruger, se me olvidó mencionar que será la expositora principal, pero aparte de ella también vamos a tener otras hermanas que nos van a estar acompañando. Tenemos a Katy Sheraldi, tenemos el pastor Miguel que va a abrir la conferencia y tenemos varios talleres de mucho interés para todas. O sea que va a ser un tiempo de mucha bendición para nosotras las mujeres. No se lo pierdan. Aquí les vamos a estar esperando. Y aquí vamos a estar para saludarlas y abrazarlas. Y si alguna de ustedes que viene de lejos se anima y llega hasta aquí, el Señor la trae, pues no deje de contactarnos, de saludarnos. Nos encantaría poder darle un abrazo y conocerlas a todas ustedes, hermanas, que tan fielmente nos han acompañado a través de Mujer para la Gloria de Dios, que es un bracito de lo que es el ministerio de ser. Aileen, que en la conferencia hay algo como nuevo, que es
un panel de pastores que van a estar para contestar las preguntas de las mujeres. ¿Tú te imaginas? Wow, eso está muy interesante. Todas las preguntas. Porque yo no he ido todavía a una conferencia donde haya un grupo de pastores fuertes contestando nuestras preguntas. Y diciéndolo con tanto tiempo, yo me imagino que habrá mujeres que van a aprovechar la oportunidad para hacer unas preguntas contundentes. Exactamente, no me lo quiero perder. Dios, oremos por nuestros pastores para que nos den respuestas, que Sí, nos señor. apunten a Cristo, que Dios les dé sabiduría. Amén. Pues nada, ya por el momento vamos a ir cerrando. Gracias por acompañarnos en este espacio, en este en vivo de Mujer para la Gloria de Dios, con este Amén. tema de la codicia que se oculta en el corazón. Damos muchas gracias al Señor, Sí, Mayra, al sí, terminar esta realmente serie. ha sido de Porque mucha bendición. y confrontación. Primeramente, Sí, confrontación. porque uno no se imaginaba el alcance que tenía la codicia y el pecado tan preponderante, porque cómo nos lleva a otros pecados. Sí, aprendimos no, mucho, y yo ¿verdad? siempre veía codicia de dinero, pero codicia es de tantas cosas. Manifiesta de tantas formas. Exactamente. Nada, pedimos al Señor que nos ayude a seguir evaluando nuestros corazones para poner en práctica todos estos conocimientos, Amén. porque la verdad es que si es por conocimiento tenemos mucho. Mucho Lo que conocimiento. estamos es necesitadas de poner más en Como tú y yo práctica toda su hablábamos, verdad. sí, es practicarla. Practicar ponerla en su verdad. práctica, todo ese conocimiento que tenemos. Gracias por acompañarnos en este en vivo. Dios les bendiga. Nos vemos ya en una próxima serie que vamos a estar iniciando prontamente. Estén al pendiente. Es un título que le va a llamar mucho la atención y que sabemos que van a ser muy ministradas. Amén. Vamos a tener una dinámica muy especial. Les esperamos y hasta la próxima. Dios les las bendiga. bendiga.